Uno a uno. Encuentro intercambio de ideas a través de la palabra. Preguntas y respuestas a los tópicos de hoy con los protagonistas del Nuevo Morelos. Uno a uno los temas. Uno a uno los personajes. Uno a uno con Carlos Félix. Señoras y señores, amigas y amigas nuestros, sean bienvenidos a un programa más de la serie Uno a Uno a través de cámaras y micrófonos de Mundo TV, el canal de Morelos. Yo soy Carlos Félix, es un privilegio por estar con ustedes y gracias por acompañarnos. Hoy tendremos la gratísima oportunidad de conocer a uno de los históricos, a uno de los imprescindibles de la vida pública de Morelos, y no nada más del estado, sino de nuestro país. Un hombre polifacético, sería larguísimo enumerar las actividades, la profesión, la vocación, todo lo que ha abarcado la vida de este hombre que usted conoce y reconoce, don Marcos Manuel Suárez Ruiz. Gracias, don Marcos, por aceptar esta invitación. Al contrario, gracias, Carlos, por invitarnos a esta charla, que espero que resulte interesante para nosotros, pero especialmente para el público que nos ve y escucha. Yo estoy seguro que sí, don Marcos. Para hablar de usted tendríamos que hablar pues del origen. Y el origen viene pues de la cuna y viene de la madre patria y del señor padre don Manuel Suárez. Bueno, mi padre efectivamente nació en España, llegó a los 14 años a México, hizo una serie de actividades, entre ellas revolucionario con el ejército del Estado Mayor del general Francisco Villa, y en segundas nupcias se casó con mi madre, que era de Veracruz, hija también de un inmigrante español y una mujer campechana, mi abuela Susana, y finalmente pues se llegaron aquí a Cuernavaca y aquí nací. Soy el primero de 13 hermanos que nacieron. Todos los demás hermanos y hermanas nacieron en la Ciudad de México, pero yo tuve el privilegio de llegar aquí a Cuernavaca. Aquí me mandó Dios. Y estoy encantado de la vida porque llegué al paraíso. Sin duda. ¿Una partera lo recibió usted? Doña María Ranfla. Ajá. Ella fue la que atendió el parto. Y coincidentemente, cuestiones anecdóticas que son importantes a veces, pequeños detalles. Sí. Después de que atendió a mi madre, fue a atender a la madre de Raúl Iragorri, a la señora Montoya de Iragorri. Así es que somos del mismo día, con 2 horas o 3 de diferencia, pero yo primero. Y el que es primero en derecho, primero en tiempo, primero en derecho. ¿Ha regresado usted a buscar sus raíces a Téifaros, allá en Navia, en Asturias? He estado varias veces, algunos veranos los he pasado en esa región asturiana, que es maravillosa, francamente. Los colores verdes ahí son también excepcionales. Y la gente, especialmente la gente allá, es una gente de un carácter fuerte. Recio, y creo que eso también le ayudó a mi padre a enfrentarse solo, joven, en América, al mundo, y haber triunfado como finalmente triunfó. ¿Le gusta a usted la tradición, la cultura, la comida española? Sí, pero tampoco la prefiero sobre otras cocinas. Yo soy, lo dijo usted, polifacético. Sí, soy polifacético. Le entro lo mismo a la comida francesa, a la culinaria italiana, a la china, a la oriental, y también me gusta la carne asada, a pesar que sea de los bárbaros del norte, y especialmente la cocina mexicana del sur, del centro y sur de México. No hay nada como un buen pozole o una buena sopa de huitlacoche, o tantas cosas que hay. Los mariscos de Veracruz, allá en el Hotel Mocambo. Ahí había muy buena cocina en el Hotel Mocambo, que mi padre se preocupó por hacer destacar a Veracruz por alguna promesa de noviazgo que le había hecho a mi mamá, que la haría la mujer más rica y importante de Veracruz, cosa que lo logró, se hizo. Y entre las múltiples cuestiones que promovió, uno fue el Hotel Mocambo, y ahí se hacía una cocina excepcional. Y diré que había un gerente español
una mayora tan pequeña, no veracruzana, y en fin, eran cosas muy interesantes. También tuvo restaurantes en México, el Tampico Club, con Loredo y la carne asada tan pequeña que le había inventado José Inés Loredo, y otros restaurantes por ahí que se han hecho famosos. Del Golfo se va al Pacífico y es un gran promotor, por ejemplo, de las brisas de Acapulco. Entre otras cuestiones, junto con Carlos Trullet. Mi papá tuvo la visión, y así lo manejaba con los presidentes, de que los dos polos más importantes en aquellos tiempos de México eran el puerto de Veracruz, por tener la conexión de mar con Europa, fundamentalmente, y había sido la primera, y luego el Pacífico por el potencial que se tenía desde Sonora hasta Chiapas, toda esa costa era fabulosa para ser explotada, pero especialmente Acapulco por la nao de China, por una serie de conexiones con todo el mundo hacia Asia oriental, efectivamente, así era. Y hizo mucha obra de gobierno y al mismo tiempo adquirió muchos terrenos y los desarrolló considerablemente. Siendo el primogénito, el mayor de los hijos, ¿recibió usted la carga de ser el que más se le exigía, el que más se esperaba de él, quizás el más parecido a su padre? Yo no diría tanto así, pero efectivamente, tomemos en cuenta que soy el primogénito del segunda tanda. Hay había ocho adelante de mí, de la primera tanda, así expresaba mi papá. Entonces, si bien soy el pivote, el eje para el primero y segunda tandas, es verdad que también detrás de mí siguen 6 mujeres. Por lo tanto, para no volverme maricón, como decía mi papá, son las palabras que usaba, claro. Me retiraba de las mujeres y me llevaba a la oficina, me llevaba a la fábrica Eureka en México, y así, en el Casino de la Selva, me impulsaba a los caballos, al campo, a las cosas, sí me trataba con cierto privilegio. Creo que finalmente en mi educación, 4 años en Canadá, Loyola College High School, y los resultados de eso, y luego en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el MIT, que era pues, lo máximo del mundo en aquellos tiempos, y sigue siendo. Pues, tuve también el privilegio de ser aceptado y de obtener varios grados en el MIT, ingeniero civil, ingeniero industrial administrador, economista. En fin, el caso es que respondí, si había expectativas de mí, respondí a ellas, pero yo traía dentro, y probablemente inducido por mi papá, también el gusanillo de la política, el piripituchi, como se decía, que es algo que está en la sangre, que lo lleva a uno y que lo vuelve a uno loco si no lo ejerce, ¿no? Y sí, tuve la oportunidad, se me dio, don Emilio Rivapalacio fue el primero que me dio oportunidad como diputado local, aquí, presidente municipal después. Y en fin, hubo oportunidades de seguir una carrera política y también, por fortuna, tuve muy buenos resultados, ¿no? Ahorita me cuenta de eso. ¿Cuál sería la más grande enseñanza que usted recibió de su padre? De que a uno no le regalan nada en la vida. Tiene uno que saber ganárselo, que las oportunidades existen y debe uno de saber aprovecharlas. Su infancia, menciona usted el Casino de la Selva. Sí, nos veníamos continuamente aquí a Cuernavaca, pasábamos temporadas de las vacaciones aquí, y también en aquellos tiempos era de noviembre a febrero, las vacaciones, y íbamos a Veracruz, a la tierra de mi mamá. Pero normalmente aquí, en la casa al lado del Casino de la Selva. Y aquellos lugares eran maravillosos para los niños y para los adolescentes, porque era uno chino libre en aquella Cuernavaca vegetal de aquellos tiempos, de los olores, de los colores, de los sabores. Y una de las travesuras
muy interesantes era irnos a robar las guayabas de las huertas de los alrededores, ¿sí? Y nos atendían muy bien los dueños, propietarios de ellos. ¿Quiénes eran sus amigos de esos tiempos? ¿De quién se acuerda? De muchos. Primero mis primos y luego muchos, los Almazán, en fin, hay muchos, Abascal. Luego ya fueron otros que nos fuimos ya por los bailes, las fiestas, las cosas que nos fuimos vinculando, ¿no? ¿Era noviero? ¿Tenía pegue? Bueno, yo no diría que ni era noviero, porque no buscaba ser novio. Y pegue, pues no sé lo que quiere decir pegue, pero... Sex appeal, éxito con las mujeres. En aquellos tiempos no era así, no era el metrosexual que andan hoy en día, ¿no? Pero embonaba uno en los grupos, sí. Se llevaba uno bien con las muchachas, sí. Iba uno a los bailes y bailaba con varias, sí. Procuraba uno no tener... ¿Pero conquistador o rompecorazones? No. ¿Para qué? Al contrario, hay que sumar. Si se queda uno con una, pues entonces va a haber decepciones, ¿no? Así es. Mejor ande uno con todas y así tienen un cachito del corazón. Pendenciero, travieso, intrépido. Sí, pendenciero no. No buscábamos. Tampoco en esos tiempos se buscaba pleito, no era camorra, no eran pandillas en ese sentido. A lo máximo que llegábamos era irnos a robar fruta en las huertas. Ese era el culmen. O poner algún cohete. ¿Deportes? En el eso sí, siempre. ¿Futbolero? De todo. Especialmente con el tiempo fue ya teniendo 12, 15, 18 años en Loyola College High School de Montreal, Canadá, y en MIT, pues estaba en todos los equipos de temporada, ¿no? Fútbol americano en Canadá y durante el invierno, durante el otoño, básquetbol durante el invierno y luego atletismo y béisbol durante la primavera, ¿no? Entonces, todos los equipos, y casualmente en casi todos los equipos era yo el capitán. O sea, siempre un liderazgo. Me elegían, no era de dedazo, sino se lo ganaba. Que ahí estaban. Bueno, pues, normal. Me veían raro, yo creo, y decían que sea el capitán. Pues sí. El Casino de la Selva es un emblema, su puro nombre, más la historia, la tradición, hoy convertido en una tienda X y un rescate cultural del Museo Papalote. ¿Para usted qué representó y qué representa el Casino de la Selva? Yo creo que en la historia de Morelos, especialmente de Cuernavaca, la capital, y con esa fama que adquirió en el mundo de ser el centro de cultura y de conocimiento y de muchas otras cuestiones, ese clima de la ciudad de la eterna primavera y esas cuestiones, es una referente, el mayor referente, yo diría, de Cuernavaca, el Casino de la Selva, porque ahí llegaban no nada más a hospedarse, sino a tener actividades de todo tipo, desde nobleza europea que se escapaba del viejo continente, toda clase de intelectuales, pintores, actores, todo lo que fuera. El Casino de la Selva efectivamente se inicia como casino. Mi papá no era el dueño de la concesión de casino. Esto era una empresa que tenía también en otros lugares del país casinos. Había empezado en la época del presidente general Abelardo Rodríguez. Pero sí fue el contratista, el constructor. Como le quedaron a deber a él y a otros, y especialmente al gobierno, pues el gobierno del Estado lo asumió con don Vicente Estrada Cajigal en su momento y inició los procedimientos para rematarlo. Y en el remate, el acreedor mayor era justamente el contratista, el constructor, era mi papá, y se quedó con el casino. Días después de haberlo adquirido, ya, él mismo lo cerró
porque su amigo, el presidente electo, le había dicho, el general Lázaro Cárdenas, que él entrando prohibiría los casinos, más que nada en función del antecesor del general Abelardo Rodríguez y los casinos que tenía en Aguacaliente, allá en Ensenada, Baja California, etcétera. Una serie de cosas políticas al mismo tiempo que de quitarlos por lo que fuera. Entonces lo cerró y empezó su etapa de mero hotel. Y se hicieron convenciones y se hicieron muchas cosas, pero al final de cuentas era perdido, pérdida tras pérdida tras pérdida. Entonces lo cerraron en 46, pero inmediatamente lo empezó a remodelar, y lo remodelaron a lo que vimos después, y tuve la oportunidad yo de reinaugurarlo en 1956 para ya definitivamente usarlo. Nunca tuvo así grandes utilidades, pero era la especie de juguete, la pasión, el entretenimiento de mi papá, antes de que se metiera con el Hotel de México, en el Parque de la Lama de Avenida Insurgentes de la Ciudad de México. Y entonces empezó a crecer, hacerle, ponerle esto, y en el transcurso fue adquiriendo, por decir así, pintores que los tenía ahí, escultores, que les daba techo y comida y les pagaba algo. Y entre ellos Siqueiros, que se interrumpió por los años que estuvo en la cárcel, y luego saliendo de la cárcel regresó aquí y se le ayudó a hacer la tallera, como él le llamaba, por ser femenino. Y sí va a ser ahí ¿Quién le puso el nombre Casino de la Selva? Porque fue un casino. Fue un casino. Y la zona, esa zona, era la selva, de la selva. ¿Dónde estaba la estación? ¿Así? No, así se llamó. Así se llamó. Era un casino y estaba ubicado en la zona de la selva, de origen. Era lo que había alrededor, eran tejerías, les llamaban en aquel tiempo, o sea, fábricas de ladrillos y de tejas, ¿no? Tejas. Que tenían los alrededores y huertas, y tenían pegadito las vacas del señor Estrada, que nos enseñó a ordeñarlas y a cuidarlas y demás. O sea, ¿de dónde viene la relación con los Estrada? Pues desde ahí, ¿no? ¿Qué representó que se perdiera el inmueble, lo construido, la memoria, la nostalgia y el ícono de Cuernavaca? Aquí es algo medio complicado. Yo fui el responsable finalmente de eso. Ya había fallecido mi papá y yo me había hecho cargo de algunas cosas, de esas cosas, y lo llevé el Casino de la Selva hasta que estaba en punto adecuado para ser vendido. Y ser vendido no como el Casino de la Selva, de edificios y demás, sino como un terreno que estaba adecuadamente ubicado para hacer ahí un proyecto verdaderamente extraordinario de desarrollo urbano. Se hicieron 2 proyectos ahí y al final de cuentas lo adquirió una empresa cuyos hermanos dueños, uno de ellos, SIDEC, pero el hermano Pepe Martínez Huitrón, a quien ni conocía yo, lo conocí el día que se lo vendí, nada más. Él decía que pagaba tanto, yo le dije, toma en cuenta esto y esto y esto y esto, por lo tanto, ¿cuánto quieres de aquí a acá que pueda valer? Y me dijo, del máximo a mínimo que planteas, a la mitad. Órale, ya. Y se vendió. Así. Porque él compró el proyecto. Era la idea. Él era hombre que pensaba en grande. Por eso tuvo los desarrollos turísticos en varios lugares del país, Vallarta, muchos lugares. Esa era la meta, ¿no? Transformarlo para hacer en ese proyecto un ícono de nuevo centro
de Cuernavaca con otra mentalidad, pero respetando lo que era Cuernavaca, especialmente esa Cuernavaca que yo llamo vegetal. Claro. No se construía en más del 40%, el reglamento decía 50%, sí. Nosotros 40%. 40. Y se ¿Pero esa empresa quebró entonces? ¿No pudo culminar el proyecto? Al final de cuentas, utilizó malamente, se exageró, él se fue de bruces, pidiendo, creyendo que iba de la prosperidad, el boom de México iba a seguir, y se topó con que pues no. No fue así. Entonces no fue así, y hubo todos estos problemas de tantos mexicanos que perdieron su dinero, y luego tuvo que entrar Fobaproa y lo demás. Y se le entregó en pago, dación en pago de impuestos y de una serie de cosas a la Secretaría de Hacienda, tal y como estaba. Estaba, sí, efectivamente destruido, porque si se vende los edificios, se paga IVA. Claro. Si están destruidos los edificios, claro, ya no se paga IVA. Entonces, y hay un símil, digo, aquí no pasó lo mismo, pero usted lo mencionó y era un tema también por ser lo que ha representado el Hotel de México, que ahora es el World Trade Center. También una obra cumbre de su padre, un litigio con Pedro Aspe, con la Perica Ortiz, con toda esa serie de cosas tan terribles que trascendieron en los medios, de hacerle firmar un contrato por medio de amenazas de vendérselo a un grupo de notables en tiempos de Salinas, un despojo. Pues era más bien que en tiempos de Salinas, era el final del tiempos de Salinas, pero ya el pleito más bien era ya en tiempos de Zedillo. Pero ya no vivía don Manuel. Ya fuimos nosotros, entre ellos yo. ¿Su hermano Alfredo? Mi hermano Alfredo y yo, que hicimos la cabeza de lo que éramos en aquel momento, y nos fuimos contra el gobierno, nos fuimos contra los funcionarios. Ya estuvo el litigio y lo demás, pero eso ya fue posterior. No tenía nada que ver con el Casino de la Selva ya. Sí, ¿no? Ya ni la propiedad, esta ya se había vendido para entonces, y simplemente eso ya terminó. Ya ¿Quedó el Poliforum Cultural Siqueiros? Eso sí, porque el terreno original era de mi mamá, y entonces pues el Poliforum, quien construye encima, pierde los derechos, y era de mi mamá, y mi mamá se lo dio, no se lo regaló a Alfredo, con el consentimiento de todos nosotros, y Alfredo lo ha venido llevando. Le ha venido costando también, claro. pero ahí va. El caso es que va y va bien, ¿no? Ahora, en alguna forma, tenemos una buena parte, la mayor parte, la gran, inmensa mayor parte de la obra artística y pictórica que había acumulado don Manuel, y ya se le va dando cauce. Y si ustedes se fijan en el Museo Sumaya, Carlos Slim, está uno que estuvo en la casa aquí de Humboldt, de Diego Rivera, y hay otro de Siqueiros, un super cuadro gigantesco, también ahí en el Museo Sumaya. Esos no los compraron, no los vendimos, esos están dados en comodato para el museo. ¿Usted tiene un acervo, una colección propia, es coleccionista de arte? Sí, pero la tenemos metida en esta especie de fundación, no es una fundación, pero es Colección Suárez, se llama, AC, y de ahí vamos repartiendo y vamos haciendo distintas exposiciones y prestándole, incluso en este momento, de dos autores de Montenegro y de otro, han pelado de cuadros de mi propia casa para llevárselos a estas exposiciones. Ahorita hay una de Montenegro ahí en lo que fue el mural famoso de Diego Rivera en la Alameda, y yo te está preparando otra que se llevaron también de Montenegro para otro enorme. Y otros del doctor Atl también, que ya también me los pelaron. Y alguno de Cáceres seguramente. Cáceres tengo un montón, eso sí, todavía conservo, pero yo creo que regalé más de los que tengo. Tengo que cerrar este programa, le pido que no se vaya, que continuemos esto, el tiempo nos ha ganado en este primer programa.
Esperamos que nuestro auditorio esté siguiendo con atención. Vamos a despedir esta emisión de 1 a 1 y en el próximo de la serie, la segunda parte, conoceremos más de la carrera política de don Marcos Manuel Suárez Ruiz, todo lo que hizo en la política estatal, todo lo que hizo en la política nacional, su vocación, su amor profundo por nuestra alma mater, la UNAM, y muchas cosas más. Espero que nos acompañe en el próximo de la serie. Hasta entonces. Pues una vez más y con el gusto de siempre le damos la más cordial bienvenida a este espacio 1 a 1 para conocer a los protagonistas del Morelos del siglo XXI. Queremos irnos a la naturaleza, a la historia, a las raíces de los invitados. En la pasada entrega conocimos una pequeña parte de la vida de este gran morelense de excepción, don Marcos Manuel Suárez Ruiz, quien continúa con nosotros. Gracias por quedarse, don Marcos. Hablábamos de don Manuel Suárez. De hecho, hay una calle que lleva su nombre, aunque le sigamos diciendo Pericón. Bueno, porque es que yo nací en la calle de Pericón, número 13. Sí. Y luego cuando Juan Salgado Brito fue presidente municipal, que además quería mucho a mi papá y era mutuo las simpatías, hubo un acto de cabildo que le puso el nombre. Sí. Entonces don Lauro, en algún momento, días antes de entregar la gubernatura, la descubrió, la placa. Sí. Se pusieron las placas y con el tiempo fueron quitando las placas y volvió a quedar como calle de Pericón, a pesar de todo. Eso es lo que puede uno decir, sic transit gloria mundi. Así es. Así es, eso sucede. Ya creo que no hay en México ninguna calle que diga José López Portillo. No. Ya han quitado absolutamente todo. Alguna estatua en Monterrey que dicen que es el no sé qué. Sí. El chupacabras. Y en España, por ejemplo, ya no hay ninguna estatua ni busto de nada del general Franco. Parece que ya se olvidaron de los 40 años que tuvieron. Oiga, y hay una iniciativa por ahí de quitar la estatua de Hernán Cortés, que creo que también donó don Manuel, porque era un conquistador sanguinario. Hay que poner una de Cuauhtémoc. Hay una iniciativa. No, eso se hizo con mucha picardía. Ajá. Por parte de mi papá, que le ordenó al escultor Aparicio que hiciera una estatua de un caballo y un jinete, Sí. pero a la usanza antigua. Sí. Entonces ese podía ser Hernán Cortés, podía ser Iván el Terrible, Sí. podía ser cualquiera. El mío Cid. El mío Cid, bueno, pues la indumentaria No tanto, ¿verdad? no correspondía No tanto. con la época, podía ser cualquier cosa. Casi cual. Pero entonces la puso en el Casino de la Selva a la entrada, abajo. Sí. Luego me tocó a mí subirla, Sí. le hice lo adecuado para que subiera. Y don Emilio Riva Palacio, como un acto así de oposición o de satisfacción a los opositores de esto, puso en el parque de enfrente una estatua de Cuauhtémoc. Y entonces ya ahí estaban, ni siquiera se veían, ¿verdad? Sí, pero no, era se junto a la volteaban a ver. estación, en Sí. aquel lugar. Pero luego se perdió, se quedó la estatua, no me la llevé a tiempo, teníamos el derecho de llevárnosla. Yo pensaba donársela al gobierno de Veracruz para que lo pusiera allá en la antigua Veracruz, que es el primer municipio en el continente americano, con ese motivo, pero ya no se dieron las cosas. Y entonces los de Costco la pusieron en un lugar cerca de lo que después fue muros y demás, a la poca vista de la gente, y luego la donaron a la ciudad y a alguien se le ocurrió hasta pintarla de verde, cosa que es absurdo, ¿no? Sí. Son ridículos. No tiene nada que ver con Cortés, sino más bien es una muy buena escultura artística que debería de tener en cualquier plaza, y póngale la Plaza del Caballo mejor. Pues sí. Usted estudió en el MIT, casi nada allá en Boston, Massachusetts. Así es. Pero tiene la carrera de ingeniero civil e industrial. El industrial administrador. Y además licenciado en Derecho. Bueno, economía allá, sí. en MIT. Sí. A los 20 años me gradué de todas esas hierbas, ¿no? Ajá. Y ya me vine a México y empecé trabajando como empresario en Monterrey, una fábrica de asbesto cemento, que la hicimos ¿Eureka? crecer. No, era la competidora de Eureka. No me diga. Porque así se fue planteado. Sí.
debíamos de competir. Porque ¿Eran asbestos Eureka, la de su papá? No, la Eureka, famosa Eureka, sí, es ahí de San Pedro de los Pinos, en la Ciudad de México. Sí, la atendía mi papá con un hermano, otro hermano mío, en aquel Dios tiempos. Y nosotros, un hermano, Pepe, 10 años mayor que yo, y nos enviaron a Monterrey. Yo pedí ir a Monterrey con Pepe, y la hicimos crecer brutalmente. Hicimos luego asbestos de Occidente en Guadalajara, asbestos de Ensenada, allá en Ensenada, y estábamos haciendo asbestos de Tabasco. Cuando se dio la oportunidad de vender una parte y de comprarle a mi papá todo lo de él, que nos ayudó a comprarla Carlos Trullet. Él es en realidad quien la compró y nos dio una participación, y con el tiempo esa participación subió al 100% y finalmente se la vendimos a unos suizos. Estudia usted varias carreras, empresario, administra bienes, todo lo construido por su señor padre, pero nos comentaba en la pasada ocasión que empieza a incursionar en la política con don Emilio Rivapalacio. En algún momento don Emilio me llama y me da la oportunidad de hacerme en sustitución de don Vicente Estrada Cajigal. Nada más. Nada más y nada menos. Y además con el beneplácito de don Vicente, que no hubiera aceptado a nadie más que a mí por la relación de afecto que me tenía. Y empecé como vocal ejecutivo gerente de promoción turística de Morelos. ¿Qué año era eso? 1966. ¿Pero ya se había afiliado al PRI en el 52? No, yo ya era... porque era consentido de presidentes, íntimo amigo de Cuauhtémoc Cárdenas, luego de Miguel Alemán, luego de la Rana Ruiz Cortines, en fin, era el mundo, el mundillo de los hijos de fulano y sultano y perengano. ¿Fue presidente municipal suplente de Cuernavaca? Suplente de Cuernavaca, el propietario era don Felipe Rivera Crespo, y siendo suplente pasé a diputado local. Fui subdesarrollado porque nada más fue 2 años de mi legislatura. La hicieron chiquita, pero empaté con la Diputación Federal, y en la Diputación Federal tuve la extraordinaria experiencia de haber tenido muchos cargos, muchos encargos, y tener la confianza de mucha gente, y finalmente terminar la legislatura con la presidenta de la Gran Comisión, que es el líder de Cámara, y estar en las cuestiones de gran relevancia política nacional. Secretario General de Gobierno en Morelos. En el Ejecutivo de Morelos he sido secretario general de Gobierno, en el Poder Legislativo, diputado local y líder de la Cámara, en el Centenario. En el Poder Judicial. En el Poder Judicial, magistrado de Sala Penal, pero además presidente del Tribunal Superior de Justicia. O sea que he estado en los 3 poderes aquí. La experiencia ha sido maravillosa. Invaluable. Oficial mayor de la Secretaría del Trabajo. Eso fue ya después en el sexenio del presidente López Portillo, con el secretario, mi compadre Pedro Ojeda Paullada. Presidente del partido, del PRI. 2 veces aquí en Morelos. Delegado en no sé cuántos estados. En Campeche, en Querétaro, en el norte del país, en todos lados. Lo único que le ha faltado es haber sido gobernador de Morelos. Así es. ¿Por qué no fue gobernador? Porque los presidentes, que eran los que decidían indebidamente, porque era el último dedazo que podían dar, lo dieron equivocado. Díaz Ordaz primero me objetó que porque el poder económico no debía estar unido al poder político, y luego se arrepintió y hasta me pidió disculpas por no haber hecho. Pero decidió darle la gobernatura, siendo yo el candidato del candidato Luis Echeverría, decidió dársela a Felipe Rivera Crespo. Nos disciplinamos en aquella ocasión. Luego Luis Echeverría, que yo había sido su candidato, como candidato, tomó la decisión de darle al doctor Bejarano la gobernatura. No me discipliné,
solo regresé con él el día que tomó posesión, nada más, pero en campaña nada, para nada, a pesar de que éramos amigos, muy buenos amigos, pero nada. Luego los siguientes ya no la buscaba para mí, sino la buscaba para alguien, y apoyé totalmente a Antonio Riva Palacio, que si antes hubiera sido yo gobernador, casi seguro él hubiera sido mi secretario general de gobierno. Sí. Ese era el concepto que yo tenía de él en las circunstancias, y pues se daban a favor de él, y me unía a él, y entonces fui presidente del partido para su campaña y sus elecciones. ¿Le quitó el sueño? ¿Le ha sido como una espina, como una run para usted? ¿Lo superó bien o lo sigue todavía lamentando? No es cuestión de lamentarse, porque tiene uno que ser realista. ¿Por qué se es y por qué no se es? Hay cosas que las decide uno, lucha uno por obtenerlas, y no las obtiene, pero a cambio obtiene otros reconocimientos, y se queda uno con la experiencia. Experiencia de haber pensado el futuro de un Estado y haber ayudado y apoyado con proyecto en varias ocasiones, y luego poder colaborar en las cosas. Me pidió Antonio Riva Palacio que qué quería. Y le dije que ya tenía, ya era senador suplente de la República. Me dijo, no suplente. Le digo, bueno, ahí estaba yo ya. Sí. Como dijo la de Iguala, ya. Entonces ya. Entonces no es algo que deba de obsesionarlo a uno. Pero sí motivó su salida del PRI. Ya no había oportunidades, ya no cabía usted ahí. Eso era por otras razones. Yo tuve el privilegio de ser muy bien atendido por los presidentes nacionales del partido, del PRI, 43 años de militancia, 4 candidaturas triunfantes, delegado en un montón de estados de la República para distintas actividades, candidatos a gobernador, campañas de gobernador, de diputados locales, de presidencias municipales, en fin, lo cual me enriqueció con una experiencia y una visión muy amplia nacional. Y luego tuve comisiones de distinto tipo en el exterior, de la PGR, de la Secretaría de Gobernación, de distintos lugares, que me dieron ya una visión muchísimo más amplia. Entonces eso yo debo de agradecerlo. Pero luego empecé a sentir que me estaban robando mi partido, porque a los que éramos especie de ala izquierda del partido, nos estaban dejando en la orfandad, porque se iban cargando. Eso fueron, y yo no me salí con ellos. Yo me quedé. Me insistieron mucho. Me quedé con Miguel de la Madrid, lo cual lo hablé con él, presidente, lo hablé con él varias veces, que no podía hacerse esa cosa. Luego lo hablé y fui presidente del partido para la campaña para la campaña de Carlos Salinas de Gortari aquí en Morelos, en 88, y pues era muy claro que estaban derechizándose, se volvían inconfundibles el PAN y el PRI. Y hoy en día, pregunto yo, ¿cuál es el ala conservadora nacional? Y está tanto en el PAN como en el PRI. ¿Dónde están los progresistas? ¿Dónde están las izquierdas? Están fuera. Muy bien. Nos dejaron fuera, me quedé fuera, cuando se dio la oportunidad y cayó Carrillo Lea, que lo tumbamos entre los ciudadanos, pues ya, nomás me subí inmediatamente al tren del PRD, y ahí sigo y no me arrepiento, y ahora me incorporo a Morena. Usted hablaba de Carlos Salinas de Gortari. ¿Hay alguna relación de parentesco, afinidad familiar con el expresidente de la República? Originalmente no, pero mi padre y su padre eran amigos, y con frecuencia los domingos llevaba a su familia, don Raúl Salinas Lozano, a comer al Casino de la Selva, y ahí echaban parrafadas de varias horas con mi papá.
y los jóvenes que habían ido a montar o lo demás llegaban con mucha hambre a comer y ahí los empecé a conocer. Luego hubo amistad. Finalmente, y no se puede negar, hace ya algunos años, bastante más de 10 años, que está casado en segundas nupcias Carlos Salinas de Gortari con una sobrina de mi esposa, hija de su hermano Hipólito, con Ana Paula Gerard, y lo que podía haber sido, y lo digo en plan de broma, el sobrino incómodo, con el tiempo fue convirtiéndose en el sobrino súper cómodo, porque francamente tiene una personalidad, y a mí siempre me distinguió, pero especialmente en los últimos años, me ha distinguido extraordinariamente como confidente o como muchas cosas. Trae usted un PIN de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es, es. ¿Cuánto tiempo lleva dando cátedra? Este es justamente a los 25 años nos lo dan, y yo ya llevo 29 años, a punto de cumplir 30 años ininterrumpidos de dar cátedra. Mientras estuve aquí en Morelos, en distintos cargos, daba clases en la UNAM, en la Facultad de Derecho, de todas maneras. No diario, pero sí martes y jueves, continuamente, y sigo dándolas. Y es una extraordinaria experiencia, porque además lo estimula a uno a mantenerse al día en tantas y tantas cuestiones, en teoría del Estado, en teoría constitucional, en teoría económica, en derecho económico, en fin, con todas estas visiones del mundo actual y de la sociedad actual, por un lado. Y por el otro, es ese contacto permanente con los jóvenes. Yo sí le creo al doctor Atl, que decía que hay que acercarse a los jóvenes, incluso rozarse con los jóvenes, porque le dan, nomás con el puro olor, lo rejuvenecen a uno. Estoy de acuerdo. Hablando de juventud, del tiempo que ha pasado, cuando usted voltea hacia atrás, ¿qué es lo que más le ha llenado en su vida? Lo que le ha causado más satisfacción, más allá de lo que ha construido económicamente, la familia que tiene, los logros profesionales. ¿De qué siente satisfecho usted, don Marcos? De muchas cuestiones. Yo tuve la suerte de nacer en cuna privilegiada, no lo discuto, lo admito, lo acepto, y qué bueno, y que he sabido aprovechar, o he podido aprovechar las circunstancias que me han favorecido tanto. He realizado lo que he podido, ha habido entrega en todos los actos que ha habido. Me enorgullezco ya de tener mi propia familia nuclear. Ya tengo más de 50 años de casado, con 5 hijos hombres. Ya tengo las nueras maravillosas. Tengo los 11 nietos, que sigo diciendo que yo vivo para ser abuelo. Y sigo aprendiendo a ser abuelo, buen abuelo, que eso es lo más importante en la vida. Pero por supuesto, los echo a perder y los padres que los eduquen, claro. A mí ya no es mi responsabilidad, ¿no? Entonces sí soy, como se dice hoy en día, abuelo amoroso, sí soy. ¿De qué se arrepiente? ¿Qué cambiaría? ¿Qué hizo o qué le hicieron que quisiera cambiar si tuviera el poder? Realmente de nada. De cambiar, si tuviera el poder, muchas cosas, eso sí. Pero yo arrepentirme de algo que haya realizado. La naturaleza y la psique de los humanos es muy curiosa. Nadie se acuerda de los dolores, sí se acuerda uno de los placeres. O sea, lo va eliminando. Ha habido momentos duros, álgidos y lo demás, pero no los recuerda uno. Recuerda uno las otras cuestiones positivas. Entonces, esa forma de ver la vida, y yo desde muy joven, desde adolescente prácticamente, veía la vida que había que conquistar la vida con alegría, y le llamaba la alegría de vivir. Luego en la Cámara de Diputados, con los compañeros y lo demás, decía la familia feliz, ¿Sí? y todavía nos seguimos reuniendo
La semana pasada, bueno, hace 3 semanas, tuvimos en San Miguel Allende una reunión de muchos legisladores, algunos arriba de 80 años, pero y siguen muy a en gusto. contacto. En la mesa había 8 exgobernadores de distintos ¿Esa es su pasión, estados. la política? Como pasión, sí. Como pasión, sí. Hay muchas otras pasiones que uno tiene, ¿no? Pero es una de ellas. ¿Cree en Dios, don Marcos? Por supuesto, y le agradezco todos los días cuando abro los ojos de que los haya abierto y que no me haya quedado oyendo música celestial. ¿Qué le gustaría que Dios o San Pedro le dijera cuando llegue el momento? Bienvenido. Esto, ¿para qué necesita uno más en ese sentido? ¿Cuál es su principal virtud? Usted que se conoce mejor que nadie y que habla tan claridoso. Yo creo que la autenticidad. Si fuera yo a decir, soy amante de la verdad. No me gustan los tapujos. Tengo escasa tolerancia para los tontos, francamente, y para los perversos ninguna. Y a ese tipo de gente me enfrento de frente, sin tapujos. No tengo miedo ni temores de denunciar lo que crea que debo de denunciar. Lo digo abiertamente, en clase. Que creo polémicas, sí creo polémicas, sí. Deliberadamente creo polémicas, sí, por supuesto. Que deben de haber valores encontrados, sí, debe de haberlos, porque en la tesis, antítesis, síntesis, en la dialéctica de esto, es como va surgiendo las soluciones y se van generando los nuevos valores. ¿Su peor defecto? La flojera. ¿Sí? ¿Se da permiso de...? No, me doy muchos permisos. ¿Sí? De todo tipo, me los doy. ¿Cuál es su personaje favorito en la historia, en la ciencia, en la abogacía? Tengo muchos. Si nos vamos a la historia universal, mis personajes favoritos pueden ser Aristóteles, pero Napoleón, Sí. De Gaulle, pero por encima todavía un Churchill, que sea. Conocí, traté a Kennedy y a su esposa y creí justamente en ese paraíso que mostraba al mundo futuro y llamaba el presidente Kennedy. Lástima que lo hubieran matado demasiado temprano. He creído en muchos presidentes de México. Admiro y respeto a todos los presidentes de México, especialmente de Calles, Obregón. ¿Menos a? Menos los últimos porque me han hecho perder el respeto de ellos. Empezando por Ernesto Zedillo, que para mí fue mal presidente, para otros fue bueno, y peor presidente que él fue Fox, y el actual es el epítome de lo malo, de lo inepto que puede haber. Don México Marcos, no merece eso. Llegamos al final del programa. Le quiero pedir que me ayude con un ejercicio. Le voy a decir a usted una palabra o concepto. Dígame lo primero que le venga a la mente de manera así concreta. Si le digo Pericón número 13. Nacimiento. MIT. Excelencia. SIDEC y CITUR. Gente buena. Josefina Krill o Cordero. Por supuesto que Josefina Krill. Josefina, sin Krill. Político pobre. Hank, pero no hay tal cosa. Es verdad que se necesita para hacer cierto tipo de política dinero, pero sin dinero se puede hacer muy buena política. Magdalena. Mi esposa. Maquillo. Cloutier. Díaz Ordaz. Buen presidente. La Estancia. Ahí sí hay muchas cuestiones en la estancia porque muchas cosas sucedieron en la estancia. El Buen Retiro. Lástima que se haya convertido, pero así es el desarrollo urbano. Futuro. Maravilloso. Paul Samuelson. Fue profesor mío de economía en mi primer año en MIT. Redes sociales.
elemento indispensable para cualquiera. Pabellón Lomas. No le dice nada. No me dice nada. Techo Eterno, Eureka. Bueno, la vaca lechera de don Manuel Suárez. Francisco Blake Mora. Un buen hombre, lástima que haya fallecido. Yo lo quería para secretario de Seguridad Pública porque no era el mejor secretario de Gobernación que podía haber tenido el presidente Calderón. Cuna de Oro. Cuna de Oro no me suena nada. AMLO candidato. Eso es muy bueno. Lauro Ortega. Maravilloso. Marcos Manuel Suárez Gerard, alcalde de Cuernavaca. Es problema de la gente de Cuernavaca. Yo voto en Cuautla. Siqueiros. Siqueiros, un extraordinario mexicano. Derecho. Derecho, pues es lo que debe siempre prevalecer. Firme suavidad o suave firmeza. Las dos. Futuro. Espléndido. Don Marcos, muchas gracias por su generosidad, por abrir los recuerdos, la nostalgia, la familia, los dolores, los éxitos. Y yo le pido a mis invitados que cierren el programa con una frase, con una máxima, con un dicho, un refrán, fragmento de poema o lo que nos quieran compartir, pero si lo recuerdan en este momento es porque significa algo para usted. ¿Cómo no? Hacemos camino al andar. Es un poema de Machado y eso es lo que es la vida. Vamos permanentemente construyendo nuestro propio futuro. Somos los arquitectos de nuestro destino. Muchas gracias por esto. Mundo TV presentó Uno a Uno con Carlos Félix. Mundo TV, el canal de Morelos. Derechos reservados 2011. Mundo TV, el canal de Morelos. Canal 78, Cable Más.